Te queremos dar la bienvenida, hermanos, hermanas, te damos la bienvenida a esta comunidad, la parroquia Nuestra Señora del Buen Consejo en Dolby, Texas. Y estamos aquí para compartir la palabra de Dios. Vamos a hablar en este día sobre el milagro que Jesús hizo cuando camina sobre las aguas. Jesús caminando sobre las aguas. Y vamos a ir desglosando la palabra, el texto bíblico. Vamos a dar una breve explicación acerca de todo esto. Estamos basándonos en lo que desde el principio les he comentado sobre este libro. Habla sobre los 18 milagros de Jesús en el Evangelio de San Marcos. Nuevamente te digo, si estás interesada o interesado en este libro, puedes venir a la oficina de la parroquia, de ahí mismo te pueden dar información. Este es el tema número 12. Número 12, o sea, nos faltan 6 más y terminamos. Pero antes de empezar a compartir un poco sobre lo que nos dice la palabra, quiero hacerte una invitación muy especial. La invitación es esta. Si tú sabes que a una persona que tú conoces o a una familia que tú conoces le puede ayudar en algo lo que se está compartiendo en esta parroquia, envíaselo, envíale el video, porque quizás dirás tú, no, pues a lo mejor tú dices, eso yo ya me lo sé, yo ya he escuchado eso, o lo contrario, no había escuchado, pero te han ayudado, quizás como dijo el centurión, con una palabra te has captado de todo lo que hemos estado hablando, te ha ayudado en algo, bendito sea Dios. Ese es el propósito. El propósito es llevarte la buena nueva. El propósito es que conozcamos tú y yo más y más acerca de la palabra de Dios. No es un estudio bíblico, no es. Estamos hablando, haciendo reflexiones sobre los diferentes temas. Pero lo que te decía al principio, si te ha ayudado a ti en algo, envíale este dinero a alguien más, porque de esa manera tú vas a evangelizar. Y tarde que temprano, esa persona va a estar agradecida o agradecido con Dios y contigo por el esfuerzo que hiciste de enviarle este dinero a esa persona. Tú sabes, no, pero esas personas que conozco son personas que están en malos pasos, son personas que son mal habladas, no conocen la vida, no vienen a la iglesia. Esas son las personas a las cuales Jesús está llamando. Entonces, por favor, si puedes enviarle los videos a esas personas, nos van a ayudar. ¿Para qué? Para que se siga extendiendo el reino de Dios. Entonces ya tienes una tarea. A lo mejor tú no puedes venir a la iglesia, pero ahí donde estás, envíale, compartir, envíale el dinero a alguien más, a tu familia, a una persona que tú conoces. Muy bien, entonces muchas gracias, te damos las gracias porque sabemos que lo vas a hacer. Y no lo vas a hacer en mi nombre, sino en el nombre de Dios. Y Dios te va a bendecir de una forma muy especial. Muy bien, si tienes tu Biblia por allá a la mano, aquí está la cita bíblica, San Marcos 6, del 45 al 52. Vamos a leerla rápidamente, pero tú vela preparando con tiempo y eso te va a ayudar, nos va a ayudar a reflexionar y ver qué es lo que Dios nos tiene preparado para este día. Acuérdate, todos los días Dios nos sorprende de muchas formas, Hoy no sabemos, por eso es importante
que hagamos una invocación al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos va a ayudar a entender, a comprender más la palabra de Dios. Así que le pedimos, Señor, envía tu Espíritu sobre tu pueblo, Señor. Envía tu Espíritu, el Espíritu Santo, tercera persona de la Santísima Trinidad, sobre las personas que nos están viendo y que nos están oyendo. Abre su corazón, abre sus oídos, abre su entendimiento, Señor, para que hoy el mensaje llegue a lo más profundo de su corazón. Por la intercesión de nuestra Madre, la Virgen Santísima, te lo pedimos. Amén. Amén. Muy bien. Entonces, hermanos, ya tienen la cita San Marcos, es donde Jesús camina sobre las aguas. Se lo voy a compartir de una forma muy breve. Dice, te hago la aclaración. Vamos a hablar de los discípulos, de la situación que tuvieron con Jesús, pero quiero hacerte nada más un recordatorio. Antes de esta situación, ellos habían presenciado la multiplicación de los panes. ¿Te acuerdas cuando hablamos que nomás había 5 panes y 2 peces? Entonces, como que ellos en determinado momento decían, ¿cómo le va a hacer Jesús para darle de comer a tanta gente? Pero no contaba con la astucia de Jesús. Y Jesús porque los discípulos le dijeron, Jesús, dile a esa gente que se vaya. Y Jesús dijo, no, ¿por qué se van a ir? Pues ¿cómo les vamos a hacer para darles alimento? Y Jesús dijo, ustedes les van a dar de comer. Y eso como que les volvió el tapete a los discípulos, porque nunca pensaron que Jesús les iba a dar esa oportunidad o ese trabajo, ese ministerio, de darle de comer a 5,000. ¿Cómo lo iban a hacer? Fue cuando Jesús les dijo, bueno, pues ustedes lo que tienen, 5 panes y 2 peces. Cuando Jesús multiplica, hace la bendición, le pide a Dios la bendición, da a comer a más de 5,000 gentes. Estos discípulos estaban probablemente media asustados, quizá la palabra sea asustados, sorprendidos quizá por el acontecimiento que había sucedido. Bueno, con esa mente de confundidos, se suben a la barca. Ahí vamos a entrar al Evangelio de San Marcos 6. Le dice Jesús, inmediatamente Jesús obligó a sus discípulos a que se subieran a la barca. Le dijo delante hacia Betsaida, mientras él despedía a toda la multitud, después de despedirse de ellos, se fue Jesús al monte a hacer oración. Pero los discípulos ya se habían subido a la barca. Más tarde, dice, la barca donde estaban los discípulos se había ido hasta el medio del mar. Se estaban ya muy retirados. Y viendo los discípulos que la barca empezaba a moverse, y empezaban a tener problemas, entonces ellos, viendo que Jesús venía caminando sobre las aguas, se asustaron y se pusieron a gritar. Y cuando gritaron, pues ellos pensaban que era un fantasma. Imagina que tú te veas a alguien caminando sobre el agua, como que no es muy normal. Pues lo mismo sucedió cuando multiplicó los panes. O sea, ¿por qué te hago énfasis en esto? Porque para Dios no hay lógica. Para Dios, 2 y 2 no son 4. Imagínate, 5 panes, 2 peces, más de 5,000 gente. Y hago énfasis en esto, hermano o hermana, porque Dios puede derramar no una bendición, muchas bendiciones sobre su pueblo. Aquel pueblo te clama a Dios. Aquel pueblo en determinados momentos, como los discípulos, cuando vieron a Jesús caminando, tuvieron miedo.
Pero Jesús les dice algo muy importante, dice, ánimo, no tengan miedo, porque el miedo muchas veces nos hace ver cosas inimaginables. Por eso debemos de tener mucho cuidado. Cuando ellos tuvieron miedo, Jesús les contesta y dice, soy yo, el maestro. Y entonces Jesús se sube a la barca con ellos, se sube a la barca y la tempestad se palmó. Y luego enseguida dice que ellos no habían entendido porque su mente estaba confundida, embolada. Si tú te vas al diccionario para ver el significado de la palabra embolado, embolada, como un bote, pero embolado, significa que no podemos jactar lo que estamos viendo, no podemos aceptar como que es algo que no está bien. Entonces ellos estaban con esa mentalidad desde la multiplicación de los padres. Pues asustados, ellos vieron que Jesús caminaba, pues bien, se le vino al mundo encima. Entonces, cuando leemos esa cita, ese texto bíblico, vamos a leer en esta primera parte, lo vamos a dividir en dos partes, pero en esta primera parte quiero nada más que hagamos unas pequeñas observaciones. Dice la palabra de Dios que Jesús obligó a sus discípulos a subir a la barca. No dijo, ahí se suben cuando puedan o se suben cuando quieran, no. Dice, los obligó. O sea, fue un mandato, fue una orden. Y eso tenemos que tomarlo en cuenta. Ser discípulo de Jesús, estar en el discipulado es algo muy serio, hermanos y hermanas. Es algo que debemos de tomar muy serio. Dice de otra forma, ser un cristiano católico es algo difícil, no es fácil. ¿Por qué no es fácil? Porque algunas veces Jesús nos va a obligar a hacer cosas que no entendemos, a hacer cosas que para nosotros quizás no tengan sentido. Así como Jesús obligó a los discípulos a subir a la barca, quizás aquí en nos diga, nos obligue a ir a misa los domingos. Hay gente que dice, no, yo no voy, yo no tengo tiempo, yo no puedo, no tengo ganas. Esta es una obligación, es un mandamiento de la Iglesia católica. Asistir a misa. Entonces, si de esa forma nosotros no aceptamos a Jesús como nuestro maestro, nuestro patrón, nuestro hermano, alguien que nos está dirigiendo a papá Dios, si no lo hacemos, o si Jesús no lo hace de esa forma, pues nos vamos a perder en el camino. Por eso, algunas veces, no sé si tú has pasado algunas veces por tormentas, de repente se forman tormentas, cuando todo está silencio, empiezan las tormentas, las aguas empiezan a mover. ¿No te ha sucedido en el matrimonio cuando hay una mala interpretación, un malentendido, y con una sola palabra o una frase se hace un problema grande, se hace una tormenta? O la relación con nuestros hijos, con nuestras hijas. Algunas veces hay malos entendidos y se hace una tormenta. La tormenta de la cuestión financiera. De la cuestión financiera. ¿No te ha pasado que de repente decimos, no me alcanza el dinero, no sé qué hacer, qué voy a hacer ahora? Ahora, ¿cómo le hago? Hacemos una tormenta. Le hacemos la tormenta porque no nos acordamos de Jesús, no se subió a la barca.
no hemos invitado a Jesús a que se suba a la barca del matrimonio, a la barca de la familia. Por eso algunas veces suceden situaciones en donde decimos, pero si yo estaba bien, ¿por qué sucedió eso a última hora? De repente, así se hacen las tormentas, así se hacen las tempestades, de repente, cuando hay un choque, se hace el problema. Acuérdate, ellos andaban solos, no andaba Jesús. Pero en el momento cuando se presenta la tormenta, dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Marcos, en el versículo 48, 6:48, capítulo 6, versículo 48. Dice que Jesús vio que estaban pasando por un problema. Entonces, a ver, traten ustedes claro, ojalá no se olviden. Dice la palabra de Dios que Jesús los estaba viendo. Jesús los estaba viendo. Jesús te ve y Jesús me ve. Jesús nos ve, Jesús nos oye y Jesús nos responde. Jesús nos ve, o dicho de otra forma, Dios nos ve, Dios nos escucha y Dios nos responde. Por eso, si tú estás pasando por una tormenta, no te sientas mal. Jeremías 33:3. Jeremías 33:3. Cuando tú estés pasando por esa tormenta, dice Señor, llámame. Llámame, no nada más te lo llames, sino dice, llámame y yo te voy a responder. ¿Me entiendes? Entonces, si tú estás pasando por una tormenta, la tormenta de la familia, la salud, no sé yo, presión financiera, el trabajo, no sé, acuérdate, Jesús nos está viendo. Y te voy a decir a ti, mientras te hablo de la palabra de Dios, porque no son mis palabras, aquí está escrito en la Biblia. El texto que te di hace un momento, Jeremías, nos lo está diciendo a través de este hombre. Llámame, no te sientas sola, no estás solo, no estás sola. Es que estás enfermo, estás pasando por una tormenta. No te preocupes, porque Dios tiene control de nuestra vida. Dios de alguna forma controla nuestros movimientos. Pero sí toma en cuenta y hazte la pregunta, ¿está Jesús contigo o no está? Si está, no tengas miedo. Si no está, y si tienes miedo, llámale, llama a mí y yo te responderé. Cuando dice que Jesús vio que estaban pasando por un problema estos hombres, dice, se subió a la barca con él. Se subió. Es lo que sucede cuando tú y yo nos sentimos abandonados, solos, detenidos. Y quizás miedo, hermano, el miedo. Tengamos mucho cuidado con el miedo. Hay miedo a la oscuridad, miedo a estar solos, miedo a la vejez, miedo a tantas cosas. Jesús es el único que puede darnos paz en medio de la tormenta. Paz en medio de la tormenta. Por eso, cuando Jesús se sube a la barca con sus discípulos, dice la palabra de Dios, dice, de la tormenta, no, se afanó, el problema pasó. Si tú te sientes en medio de la tormenta, en medio del ojo de agua, llámale al Señor, llama a Dios. Pero el miedo no te densa. Deja de Jesús
camine sobre tu problema. No seas tú que camine. Si tú quieres tomar el problema por tus propias fuerzas, por tu propia inteligencia, si tú eres de las personas que dicen, esto se va a pasar, esto se va a pasar, yo lo voy a arreglar, yo lo voy a solucionar, no lo vas a solucionar, no lo vas a solucionar. Invita a Dios a tu vida, invitémosle a nuestra vida para que Él dé paz en la tormenta. Dice la palabra de Dios, que cuando sube hay paz. Si tú no tienes paz, estás pasando por una tormenta, por un problema. Ahora, todos tenemos problemas, todo el mundo tenemos problemas, todo el mundo somos pecadores, pero Dios nos da la oportunidad y Dios nos habla de muchas formas. Dios nos da facilidad, nos abre el camino, pero tú tienes que tomar la decisión. Si tú no tomas la decisión, Dios no puede hacer nada. En el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20, Apocalipsis 3, 20, dice, toco las puertas de tu corazón hoy, en este momento. Voy a tocar. Si tú abres tu corazón al Señor, es como si le dijera al Señor, súbete a mi barca, vente conmigo, estoy solo, tengo problemas. Él puede calmar la tempestad. Él puede calmar la tempestad. Y finalmente, querido hermano, los discípulos no entendían. Oye, tienes multiplica los panes, calma la tormenta, calma la tempestad, tienes La mente de ellos estaba confundidos, embobada. O sea, no podían captar lo que Dios estaba haciendo, o lo que Jesús estaba haciendo. Por eso, si tú dices, yo no creo que vaya a sanar, yo no creo que se vaya a resolver mi problema. Por más grande que sea tu problema, acuérdate, San Lucas 1:37. Lucas 1:37. Terminamos con esta frase. Lucas 1:37. Para Dios nada es imposible. Te espero en la parte 2 de este tema donde Jesús camina sobre las aguas. Te espero en el número 2.